Amigos de Círculo Magenta, este día aquí con ustedes, Alejandro Fuentes. Hola Ramón, hola Rodrigo. Director en Código Magenta, y Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. Ramón, Alex. Estoy rodeado de coahuilenses, ahorita que está tan de moda Coahuila. No, ahorita platicamos. Ya platicaremos del asunto para que nos ilustren qué pasa en su tierra. Gracias. Pero bueno, arranquemos con un asunto que, bueno, pues no que cause sorpresa, porque no ha llegado a ser el caso sorpresa, pero Ricardo Monreal, quien se esperaba que en el arranque del año definiera un poco si se salía o no de Morena, pues todo parece indicar, o todo indica, no parece indicar, indica que por ahora se queda en Morena. ¿Qué fue lo que pasó para que Ricardo Monreal decidiera por ahora quedarse en Morena? ¿Qué lo convenció? Yo veo dos cosas importantes. Uno, que la Alianza por México, aunque el PRI y el PRD sí apoyaban abiertamente la candidatura de Monreal, el PAN no se terminaba por decidir. Yo creo que eso le generó a Ricardo Monreal, pues, una alertita ahí de decir, vamos a ver. Dos, el proyecto de Dante Delgado con MC y lo que venga, porque van a venir cosas de las próximas semanas, está apenas en ciernes, se está haciendo. No ha dado color de qué se va a pedir, qué se va a querer. Y yo creo que Monreal dijo también, bueno, pues si no sé qué va a hacer y qué va a pasar, tampoco puedo operar ahí. Claro. Pero la parte más importante, yo creo, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó emisario personal. Mandó emisario personal, nada más y nada menos que a Adán Augusto López, al Senado. Así es. A tratar de convencer a Ricardo Monreal de que venía piso parejo. Es importante porque hasta ahorita, de las oficiales corcholatas, que eran Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto, solamente una estaba públicamente y de manera muy institucional quejándose del piso no parejo, Claro. que era Marcelo Ebrard, o que es Marcelo Ebrard. Y ahora, bueno, pues de pronto viene el pretexto para anunciar la oficialización y de la quedada de Monreal con este famoso boletín que saca el presidente de Morena, Mario Delgado, pidiéndole a los gobernadores morenistas que empiecen a promocionar a las corcholatas, y menciona a los 4, ya incluido Ricardo Monreal, lo que significa que pues, Ricardo Monreal ya dijo, por lo pronto, soy moreno, aquí estoy, y me tomo de la mano de Marcelo Ebrard para pedir piso parejo. ¿Qué piensas, Rodrigo? Con Ricardo Monreal estuvo aquí en este estudio, dejó bien claro que es alguien que no se la cree al presidente, que sabe que no está en el ánimo de López Obrador y que independientemente de estos acercamientos, de estos cabildeos, de estos mensajes, ya sea de Mario Delgado o de Adán Augusto López, al final él no es el favorito y lo sabe. ¿Qué significa entonces este nuevo reacercamiento a Morena? Pues significa que está ganando tiempo en lo que se consolida una opción real y fuerte en la oposición. Porque recordemos esta famosa pieza del periódico El País, donde consulta el periodista del País a los dirigentes de los 3 partidos, PRI, PAN y PRD, donde admiten los 3 haber tenido conversaciones ya directas con Ricardo Monreal, negociaciones directas. Acto seguido, el PAN levanta la mano y dicen, ¿saben qué? No, ellos tuvieron miedo a la reacción de su base, a la reacción de la derecha, diciendo, ¿saben qué? Nosotros no estamos negociando, no hay espacio en este momento para Ricardo Monreal en la coalición. Y tan es así que más recientemente, ya en el 2023, cuando se negocia la alianza formalmente para este año y para el 24 de la coalición PRI-PAN-PRD, dicen los panistas y se adelantan al anuncio y dicen, lleva a mano el PRI para elegir a los candidatos en Estado de México y en Coahuila. Pero nosotros los panistas tenemos mano para la Ciudad de México y para la presidencia. 2 posiciones claves donde Monreal va a jugar un papel importantísimo. Entonces, el PAN no está todavía convencido de lo que podría ser Ricardo Monreal como un candidato único de oposición. Y como bien comenta Ramón, hay que recordar la relación de Dante Delgado con el propio Monreal, porque Dante Delgado, recordemos que le ofreció
este espacio en Movimiento Ciudadano en un momento en el que Monreal en sexenios anteriores estuvo naufragando. Sí, y recordemos que le dio un espacio como legislador plurinominal de MC. Eso es muy importante. Que siendo un partido pequeño en ese momento, más pequeño de lo que es ahora, claro, pues había pocos espacios, y darle ese privilegio a Ricardo Monreal te habla de cuál es la relación de cercanía y afinidad política que hay entre estos dos personas que, por cierto, han acompañado al presidente López Obrador durante décadas. Muy bien. Alejandro. Yo me pongo en la silla del presidente. Él echa a correr a sus corcholatas, las pone a competir. Tiene un juego al inicio donde espera que Claudia Sheinbaum crezca, y me imagino yo unas ligas, ¿no? Y todos hemos hablado de quién tanto estira la liga. Y los que tienen la liga menos estirada, pues es Adán Augusto y Sheinbaum, que son los más incondicionales. Pero Claudia Sheinbaum no ha levantado. A los otros dos los hemos visto que han estirado la liga con el presidente lo más que se ha podido, y ha estado a punto de tronar, ¿sí? Vemos en el caso de Marcelo, que creemos que tiene una liga interminablemente duradera, porque por más desaires que le hace el presidente y por más desencuentros que tiene en la parte formal, ahí está. Y creíamos que Ricardo Monreal, pues hasta hace algunas semanas esa liga iba a tronar con todos estos desencuentros en el Senado. Finalmente creo que... a ver, déjame sí, decirte algo. Es importante lo que estás diciendo, porque sí, hay que recordar que el presidente mandó a Adán Augusto en buena voluntad, yo creo en lo personal, porque Ricardo Monreal pudo haber asusado a la hora de votar el famoso plan B de la reforma electoral. Sí, es decir, la reforma electoral no pasa. Sí. Viene el plan B, y el plan B, circuló. El morenista que únicamente dice yo aquí me desligo y no voy a votar, es Monreal. Sí. Él podía haber asusado a una veintena de senadores, y no lo hizo. Yo creo que ese fue un gesto que de una u otra manera el presidente pues valoró y dijo, oye, después de todo, pues no está tan mal, podemos recomponer la relación. Vamos a ver, la cuestión es lo que decía Rodrigo ahorita, si de verdad esa confianza se puede o no resarcir. Sí, aquí el asunto es qué tan importante es la marca de Morena ahorita para que Monreal también se mantenga cerca del presidente. Es decir, él sabe que suma mucho más a su capital político estando cerca. Finalmente Morena hoy, en la estructura que tiene, los cheques que está repartiendo la 4T, el aumento del 20-25% a las personas de la tercera edad y a la gente que recibe beneficios directos, pues le está otorgando bastantes dividendos. Entonces, creo que Monreal en ese sentido, la liga se distensa un poco, puede ver que Claudia Sheinbaum sigue sin levantar, al contrario, acaban de salir datos que ha bajado estrepitosamente su intención del voto en la capital. Entonces creo que a Monreal, y al voltear a ver un desangelado anuncio de la alianza que sí tiene, pero finalmente no hubo un... No prendió. No terminó de prender. Es decir, si la alianza pensaba que la opinión pública volteara y iba a decir, por fin la oposición ya se juntó y ahora sí van a generar un frente, pues no sucedió. Y creo que eso también lleva a que Monreal diga, me quedo cerquita de donde puedo seguir sumando mi capital, y en su momento si se rompe la liga, claro, falta mucho. Se romperá, falta mucho. Y recordemos también esta famosa hipótesis que empezó a circular a finales del año pasado a raíz de uno de los principales columnistas de ese país, donde dijo, ya hubo un ofrecimiento formal del presidente López Obrador a Ricardo Monreal de la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Una posición que está peleadísima por la propia Rosa Isela, por Omar García Harfuch, por Martí Batres, por incluso los personajes del PRI y del PAN que en el 2021 emergieron como grandes contendientes a la ciudad. Es decir, es una posición privilegiada y que Morena entiende que va a ser fundamental para poder retener la presidencia. Bueno, Rodrigo, y no hay que olvidar que el presidente pues, tiene que estar constantemente rechecando la popularidad de sus corcholatas. Claro. Y de una manera u otra a Claudia Sheinbaum no se le han alineado los astros. Sí. Y el presidente, pues de una u otra manera también dice, oye, algo hay en la química entre el presidente y Marcelo Ebrard que no se da. Yo lo he notado con el tiempo. Y es histórico. Y es histórico, claro. Y pues con Augusto
no sabe el presidente, le alcanza para un interinato, pero no sé para una presidencia. Sí. Entonces, yo creo que el presidente hizo lo necesario para poder decir, déjame ampliar, no perder Sí. a alguien que puede aportar mucho. Sí. Decirle, mínimo te va a ir. Claro, no olvidemos, tanto a Marcelo Ebrard como a Monreal, el presidente ya les falló un par de veces. Claro. Y lo tiene que Monreal muy consciente, y lo dijo aquí en este estudio, él sabe lo que significa una promesa del presidente López Obrador, sabe que no es palabra final. Y pongo una teoría en la mesa. También se da este acuerdo después de la visita del presidente de Estados Unidos. Por supuesto. Y es sabido que Ricardo Monreal tiene una cercanísima relación con Ken Salazar, el embajador de México en Estados Unidos, y con su hermano, el gobernador de Zacatecas. Claro. Entonces, pudo haber sido también una palomeada del gobierno estadounidense, decir, incluyan al señor que tenemos una buena relación. Y también hay una eventualidad de que si el día de mañana, por la razón que fuese, el presidente, por salud, por lo que fuera, tuviera que ausentarse, pues una figurota para un interinato sería el líder de Morena en el Senado, Así es. como tal. Entonces, Claro. yo creo que Ricardo ahorita dijo, en esta primera parte del año 23, voy a jugar a la segura, no veo todavía terreno firme del lado de la Alianza por México, Ujú. tengo que esperar a ver qué hace Dante Delgado, Así es. y pues lo importante es que sigue siendo el, digamos así, el precandidato con mayores posibilidades porque trae muchas fichas para jugar. Y la que se suponía que tenía el mayor capital político y las fichas, que es Claudia Sheinbaum, al gobernar la ciudad más importante, creo que a Monreal es el que se queda con el mayor Que capital. de hecho el problema que están teniendo ahorita es cómo se están contrapunteando abajo de la mesa Marcelo y Claudia. los equipos de Marcelo y Claudia por el asunto del metro. Así Claro. es. Porque de una u otra manera hay quienes quieren acusar o quieren inducir a que el sindicato es el que está boicoteando ese famoso saboteador que habla el presidente del metro, y que ese sindicato de una u otra manera está manejado por Mario Delgado, que en su momento dado pues, fue Claro. el operador financiero Funcionario de la Marcelo línea Ebrard. 12 con Marcelo Ebrard, etcétera. Entonces, Claro. el asunto del metro se está también politizando, y bueno, pues eso se va a poner. A ver, conforme se acerque la definición del candidato presidencial de Morena, esta guerra interna pues, se va a intensificar, no va a suceder lo contrario. Entonces, imagínate tú un escenario, Ramón, donde el choque de trenes de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum deje dos damnificados políticos heridos de muerte. Claro. Esa es la posición que está, yo creo, esperando Ricardo Ese es un Monreal buen en ese punto. momento. ¿Cómo cierras, Alejandro? Pues como bien dice aquí el video, Monreal se queda en Morena por ahora, Por ahora. porque el movimiento político es intensísimo y creo que cada quien está viendo que la foto de hace un mes no es la misma foto del mes que sigue. Y recordar también que el capital político que tiene Monreal sí es movible a otros colores y a otras siglas, porque es su capital político de relación con poderes fácticos, con sindicatos, donde tiene también un capital financiero de patrocinadores o gente que lo apoya, sobre todo de la industria minera, que es importantísima la relación de Monreal con la industria minera. Y por supuesto, pues toda esta gente que lo acompañó durante su equipo en el tiempo en Cuauhtémoc y durante su tiempo en la gubernatura de Zacatecas. Es decir, es un capital político formado durante décadas y que no es 100% exclusivo la lealtad a Morena. Muy bien, pues seguiremos aquí viendo la foto de Monreal, por lo pronto, por Se ahora, queda. de Morena. Bueno, el otro tema obligado también tiene que ver con Morena, que es esta situación que se dio en Coahuila de la famosa rebelión de Ricardo Mejía, alguien que estaba siendo perfilado por el presidente de manera bastante insistente para confrontar a Guadiana, ¿sí? Y pues de una u otra manera, Guadiana fue el ganador de las encuestas. Claro. Mario Delgado terminó diciendo, pues la encuesta es la encuesta, Mejía se rebeló, y bueno, yo no me quiero consumir el tiempo teniendo aquí a dos coahuilenses distinguidos. Entonces, Alejandro, ¿qué nos dices? ¿Qué pasa en Coahuila? Pues definitivamente es una sorpresa para la clase política en Coahuila lo que pasó con Ricardo Mejía Verdeja, ¿no? Se hablaba mucho, Ricardo Mejía Verdeja es un personaje que no es nuevo en la política coahuilense, tiene toda una trayectoria y una conexión con grupos políticos que han sido políticos profesionales en Coahuila. Le tocó
exiliarse un tiempo, estuvo trabajando en otros estados, llegó a la 4T y a partir de ahí construyó su propio capital estando cerca del presidente, como ese vocero de la seguridad. Y a partir de ahí fue construyendo en Coahuila mucho con el discurso anti-Moreira, anti-Miguel Riquelme, anti-PRI, y un discurso que iba aprendiendo. Por eso sorprende que de pronto, con lo que sucedió con Guadiana, pues todos pensábamos que se iba a quedar en un asunto que se iba a resolver entre morenistas, pero no, Ricardo Mejía Verdeja anuncia que se va, y lo que más sorprende es el trato que le da el presidente en la mañanera, ¿no? Donde le dice, pues, para todo ahí podemos sustituirlo, no pasa nada, si se va, pues bueno, se va. No, y diciendo cómo se fue. Y cómo dice, No ni sé, siquiera se me despidió, avisó. mandó recadito. Pero llama la atención cómo pasó de un amor muy fuerte entre el presidente y Mejía a un rompimiento. Entonces eso obviamente generó júbilo en la parte priista, pero también la figura de Armando Guadiana pues hace levantar muchas cejas dentro de Coahuila, ¿no? Porque recordamos que Guadiana es más priista que morenista. Claro. ¿Sí? Y la relación que tiene con los poderes fácticos en Coahuila, en el centro, con poderes fácticos en Altos Hornos, con la relación que tiene en la región carbonífera, pues muchos decían que Guadiana era más un candidato afín al establishment que otra cosa. Por eso empiezan a surgir estas teorías de que si realmente Ricardo Mejía Verdeja fue orillado por el presidente, fue desdeñado, o hay algún juego detrás en el que, como bien lo mencionaste tú en tu editorial, alguien pueda estar partiendo los votos de Morena, el presidente pueda estar jugando un juego para negociar la candidatura de Coahuila por la del Estado de México, pero lo que pocos se creen es que haya habido un rompimiento entre el presidente y Ricardo, y la figura de Ricardo vaya a descender estrepitosamente. A ver, Rodrigo. dejando de un lado un poco las especulaciones que ha habido en torno al rompimiento o a la simulación de Ricardo Mejía, vayamos a la realidad de los números. Y si nos atenemos a lo que fueron los votos de la elección intermedia de 2021 en Coahuila, lo que está haciendo Ricardo Mejía, que es asumir la candidatura del PT, implica entregarle el gobierno, la sucesión al PRI. Implica una victoria del PRI, porque no dan los números de Morena sin el Partido Verde y sin el Partido del Trabajo, que por cierto el Partido Verde también tiene un importante personaje de la región, que es Lenín Pérez, y que vaya la coalición Juntos Haremos Historia fragmentada, implica en los números del War Room de ciertos analistas ahí, ciertos asesores del candidato Manolo Jiménez, que el PRI podría recabar entre 600 y 650 mil votos. O sea, es decir, una elección donde el PRI arrasaría. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿cuál fue el modus operandi de Ricardo Mejía? Ricardo Mejía juntó a un grupo de patrocinadores externos a Coahuila, porque la operación de Ricardo Mejía en Coahuila pues, es nula, porque él era un personaje que ya operaba en Guerrero, que operaba de la mano de Dante Delgado en Movimiento Ciudadano, pero que no hacía política activamente en las últimas 2 décadas en Coahuila. Y cuando vino a hacer esa política, a intentar hablarle a los repatriados, a los que estaban enojados con los Moreira, a los que estaban enojados con Riquelme, pues realmente se comenta en círculos cercanos que hubo maltrato a figuras y operadores importantes. Es decir, en vez de sumar para sacar al PRI de la gubernatura, lo que hizo fue dividir al movimiento disidente y al movimiento incipiente de Morena en el estado de Coahuila. Ese ha sido el modus operandi, y por eso se explica que no haya resultado el personaje Mejía, que pocos conocían, que tenía un reconocimiento de nombre bajo, aunque él diga que tenga otros datos, que haya ganado la encuesta. Yo creo que al final para Morena era muy difícil darle la vuelta y entregarle a él la candidatura, aun si eso él hubiera acordado con el presidente López Obrador. Era muy difícil. Y por otro lado, bueno, también te permite un margen de negociación con el PRI si tomas en cuenta lo que va a suceder en el Estado de México. A ver, coahuilenses, yo creo que el factor más importante a analizar se llama Alberto Anaya, presidente del PT. Sí.
Porque Alberto Anaya no va a prestar la pista de aterrizaje para Ricardo Mejía Verdeja, para que sea el candidato del PT, si no tiene la bendición de Palacio Nacional. ¿Por qué? Porque el presidente con un telefonazo le dice a Beto Anaya, ¿qué estás hombre, haciendo? ¿qué estás haciendo, tonto? Me estás partiendo. No, descuadrando. Aquí hay un servicio de por medio. Y me quiero remontar a el pasado inmediato, San Luis Potosí. Así es. Recordemos que estaba controvertido, que si uno iba a ser de Morena, el otro también. Finalmente, al candidato disidente, al Mejía de allá, pues lo mandaron por el Partido Verde, otro satélite de Morena. Controvertido el personaje porque se le hablaban de vinculaciones con el crimen organizado. Con financiamientos muy cuestionados. Y había pasado incluso por la cárcel, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues fue el candidato verde y fue el candidato ganador, hoy gobernador. Y ese gobernador, pues hoy está estrictamente al servicio de Morena. Así es. Más que del verde. Entonces yo me remonto hacia acá. A ver, yo creo que son válidas las dos teorías que manejaron ustedes. Hay una teoría que está marcando y diciendo el presidente hizo un compromiso, ya tiene pactada para Morena el Estado de México y a cambio de eso va a dejarle al PRI su Coahuila. ¿Verdad? Está bien. Hasta ahí. Y tiene que garantizar que no gane Guadiana. Así es. Entonces va Ricardo como rebelde, divide el voto morenista y como bien lo dijiste ahorita, Manolo, que es sin lugar a dudas el mejor candidato que se tiene hoy en Coahuila, joven, y representa una cara nueva del PRI. Claro, y además con la experiencia por haber sido alcalde de Saltillo, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una posición. La otra posición es, cuidado, el señor Guadiana es muy frágil, es muy vulnerable, tiene talones de Aquiles. Es de los personajes, como bien decías, de la región carbonífera, donde los intereses bailan al son del dinero. Y su relación con Alonso Ancira. Con Ancira, con Bartlett, con todos. O sea, es un personaje controvertido por los negocios que él maneja. ¿Sí? Y, pues hombre, mandar, aunque la encuesta lo diga con su popularidad, solo al señor Guadiana a que en su futuro esté todo el futuro de Morena en Coahuila, pues hay que meterle una cuñita porque no vaya a ser. Hay quien dice que lo que se está buscando es que entre Ricardo Mejía como rebelde, que agarre lo que pueda de todo lo que bien dijiste que trae Manolo, que es un super PRI, algo de esa rebeldía se venga para acá, y al final de la historia sea que 2 semanas antes vaya adelante Guadiana o vaya Mejía, se hace una sola candidatura, se declina, se pide que todo el mundo vote por uno o por otro, el que vaya más adelante, y ahí quedó, si fuera el caso. ¿Sí? Lo real es que hoy el gran partido y el gran candidato a derrotar es el PRI de Manolo Jiménez. La articulación que se ha dado abiertamente de Humberto Moreira, de Riquelme y de todos sus equipos de priistas, pues siguen siendo los mejores operadores tricolores que hay en el país. Eso nadie lo puede poner en tela de duda. Y Rubén Moreira sigue teniendo una influencia enorme en la alianza. En la alianza, exactamente. Así es. Entonces, que el PAN haya también cedido todo y dicho, a ver, Manolo, adelante, ¿verdad? A cambio de lo que ya dijiste anteriormente. Entonces, yo en lo personal, no compro el Ricardo Mejía rebelde, enojado, natural. ¿Verdad? Ahora, otra cosa importante. Sobre todo, Ramón, que el único activo que tiene Ricardo Mejía es su cercanía con el presidente y con la 4T. No tiene otro activo político que ofrecer. Perdón, te voy a agregar uno. Demasiada información. Bueno, a eso voy. ¿Qué tanto puede tener el subsecretario de Seguridad Nacional? A eso voy. Que dicho sea de paso, junto a Rosa Isela, pues este hombre tiene muchísimo más colmillo.
Claro. Por tanto, era mayor controlador de la información. Por tanto, sí sabe quién están las cosas fuertes y quién no. Yo creo que él estaba convencido, si fue una rebeldía real, él estaba convencido de que por todo lo que sabía, le iban a dar el paso. Claro. ¿No? Claro. Y dentro del priismo yo he visto esas dos versiones, dentro de algunos priistas coahuilenses, donde decían, Ricardo Mejía puede significar una elección sucia, entre comillas, con revelaciones, filtraciones, documentos y demás. Claro. Pero otros decían, pero Guadiana tiene el ángel que no tiene Mejía en la hora de la campaña. Alejandro, eso puede ser otra vertiente nueva, ¿eh? Ajá. El decir, a ver, Guadiana, no te ensucies tú, no acuses. Deja que Mejía sea el que saque expedientes de los opositores. Y por eso es importantísimo hablar de la acusación de Ricardo Mejía contra Mario Delgado, donde dice, ese señor, presidente nacional de Morena, claro, vendía candidaturas y hace negocios paralelos con las campañas políticas. Como bien lo comenta Ramón, ¿qué sabe el subsecretario de Seguridad Ciudadana de este país con acceso al aparato de inteligencia civil y militar sobre Mario Delgado? Y recordemos dos historias, pero que paradójicamente dos historias que conectan a Mario Delgado con Ricardo Mejía. Número uno, el caso Carmona. Sergio Carmona, asesinado en San Pedro Garza García en diciembre de 2021, un personaje que facturaba en contratos federales entre 150 y 200 millones de pesos al año, más los 400 millones de pesos al año en tráfico ilegal de hidrocarburos, porque su hermano Julio Carmona había sido designado el administrador de la aduana de Reynosa. ¿Por quién? Por Ricardo Peralta Saucedo. Ricardo Peralta Saucedo, quien por cierto estuvo asesorando a Ricardo Mejía Verdeja cuando Ricardo Mejía sentía que iba a ser él el candidato. Entonces sale la acusación de Mejía contra Mario Delgado, contra alguien que era su aliado en la mancuerna con Ricardo Peralta. Y caso número 2, el de Salvador Llamas en Jalisco, este personaje y operador político que John Ackerman dijo era un narco de Vallarta. Un personaje que fue asesinado en Jalisco y que, por cierto, se convirtió en delegado nacional de Morena con el apoyo de Mario Delgado, con la anuencia de Mario Delgado, y que tenía una relación cercanísima también con Ricardo Mejía, con quien incluso aparecían en fotografías juntos cuando militaban los dos en Movimiento Ciudadano. Claro. Es decir, los dos casos de estos operadores y financiadores oscuros, ahora asesinados de Morena, Salvador Llamas y Sergio Carmona, tienen un punto común entre Ricardo Mejía y Mario Delgado. Y no olvidemos algo, Rodrigo, de quién era el jefe original en ese sexenio de Ricardo Mejía. Alfonso Durazo. Así es. Claro. Gobernador de Sonora, sí, pero también hoy un hombre importantísimo y estratégico, presidente del Consejo Nacional de Morena. Y aquí entra otra vez la pauta. ¿Dónde está el corazón de Alfonso Durazo? La presidencia. ¿En algún candidato o en la presidencia? Si es con algún candidato, ¿con qué candidato? Y si es con él, pues aquí vuelve otra vez a entrepiernarse la política local con la política nacional. Sí, claro. Y yo creo que esto va a ser una elección de pronóstico reservado. Pero por eso, Ramón, regresando un poco al punto, es la oportunidad perfecta que tendría Durazo para desplazar a Mario Delgado. Recordemos cómo llega Mario Delgado a la dirigencia nacional de Morena, y esto lo acusa abiertamente Porfirio Muñoz Ledo en una entrevista que le da a Proceso. Dice, Mario Delgado ganó el proceso interno a la dirigencia nacional porque llegaban con maletas de billetes a entregarlas a un departamento. Y ese dinero, esas maletas de dinero, dijo, venían ¿de dónde? Venían de la Cámara de Diputados. ¿Quién era en ese entonces el coordinador de mayoría en la Cámara de Diputados? Mario Delgado. ¿Quién era el presidente de la Comisión de Presupuesto? Erasmo González, otro personaje tamaulipeco vinculado a la trama de Sergio Carmona. Así es. ¿Y a quién acusa directamente también Porfirio Muñoz Ledo de haber sido el gestor de esos dineros? A Ricardo Peralta Saucedo. Se cierra el círculo del dinero negro de Morena con esta trama, y por eso es importantísimo atender lo que dice Ricardo Mejía. Esto trasciende la elección de Coahuila. A ver, yo creo que en la medida
en que veamos, ¿sí? Ujú. La confianza del presidente y de Claudia sobre Mario Delgado, que está comenzando a flaquear, porque están acusando a Mario Delgado de ser el instigador del sindicato para el famoso sabotaje del metro. Así Es decir, que se está utilizando los accidentes del metro para hacer campaña política sucia. Así es. Si el presidente y Claudia perciben eso, los días de Mario Delgado podrían estar contados. Es correcto. ¿Mm? Sí. En cuyo caso, la figura de Alfonso Durazo, Ricardo Mejía, que sobre todo Ricardo como denunciante de las cosas de Mario Delgado, podría ser algo Claro. que trascendiera a Coahuila. Es correcto. Y ya lo comentaremos entonces. Así es. ¿Alguna conclusión, Alejandro? Pues lo que vimos, o como vemos la foto del presidente desdeñando a Ricardo Mejía, pues no parece ser la foto, o al menos vamos a ver si esa foto cambia en el futuro. Perdóname, inmediato. Alejandro, pero esa foto es muy bonita. Porque trae votantes, trae muchos Sí, anti-AMLOs anti-AMLOs. a Mejía. Entonces, de una u otra manera, cualquier candidato anti-AMLO que se vaya con Mejía se lo está quitando a Manolo. A ver, las matemáticas son clarísimas. Para que gane un candidato le tiene que robar votantes a los panistas que dicen yo jamás voy a votar por el PRI. Así Y es. Manolo está 100% identificado con la marca priista. Por más que la gente del PAN sea anti López Obrador, hay gente que detesta más al PRI que a Claro. Morena y que al presidente López Obrador a nivel nacional. Pero yo creo que en Coahuila siempre ha habido un fenómeno muy interesante. El PRI y el PAN han coexistido. Ve el eje Torreón-Saltillo. Sí, y en las alcaldías. Y ve cómo, por ejemplo, Morena fue muy condescendiente y muy bien para poder transitar con los panistas. Como que eso, Coahuila se cuece aparte. No en balde el PRI de Coahuila, siendo Coahuila Claro. un estado, no lo desprecio, al contrario, es un gran estado, pero Ujú. hoy se está quedando como el único bastión tricolor de fuerza Así Claro. es. y el poder de los coahuilenses. Ya, ponle el apellido que tú quieras de los priistas coahuilenses, va a ser significativo En Coahuila. para lo que pase. Oye, Ramón, recordando, qué paradójico que en la elección del 2017, en la que resultó electo el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien fue fundamental para su triunfo fue precisamente Armando Guadiana, porque si Armando Guadiana no hubiera competido por Morena en esa elección, Guillermo Anaya le ganaba al PRI, ¿eh? Por supuesto. Así es. Fue Guadiana el que quebró el voto de la oposición. Y yo creo que ahora es Mejía el que está rompiendo el voto de la oposición y que le está haciendo pagar el karma al propio Armando Guadiana. Excelente punto. Muy bien, Lo pues ya comentaremos. veremos qué pasa. Gracias. Y bueno, en el tercer tema, el día se llegó, el famoso juicio a Genaro García Luna. Comienza con la selección del jurado, comienza con muchas anécdotas, comienza con mucha expectativa, comienza con un presidente López Obrador que está insistente que ya que empiece, que quiere saber qué está pasando. Rodrigo, ¿qué dices de esto? A ver, el presidente López Obrador está saboreándose este momento desde hace algunos años porque para él la ratificación de que en la administración de Felipe Calderón, su némesis, pues hubo un manejo, por decirlo de manera condescendiente, irregular de la famosa guerra contra las drogas. Y el arquitecto de esta guerra contra las drogas, de esta política de descabezamiento de los cárteles que terminó fortaleciendo al cártel de Sinaloa en los hechos, pues fue precisamente Genaro García Luna. Empieza el juicio. ¿De qué se le acusa? 3 cargos de conspiración para traficar cocaína, un cargo de declaraciones falsas y un cargo de delincuencia organizada. Y dicen los fiscales del Distrito Este de Nueva York, le dio protección junto a la Policía Federal y junto a sus principales socios Luis Cárdenas Palomino y Ramón García Pequeño al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios. Hay más de 70 testigos ya registrados por la Fiscalía. Pero ¿por qué es importante dónde es este juicio? En la Corte de Brooklyn. La misma corte que persiguió el caso del Chapo Guzmán, que persiguió el caso de Edgar Beitia y que acusó y que derivó en la detención del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional. Y del gobernador Sandoval. Y del gobernador Roberto Sandoval, por supuesto. Es decir, esta fiscalía entiende perfectamente cuál es la radiografía del mapa criminal de México y cuáles son sus terminaciones en el sistema político mexicano. Por eso va a ser tan importante las revelaciones que se van a hacer en el caso García Luna.
Pero hay una particularidad con Genaro García Luna, que era un personaje muy bien visto, al menos en lo superficial, por Washington. Un personaje galardonado por el exdirector de la CIA, David Petraeus, un personaje al cual Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, dijo: yo no tuve jamás ninguna sospecha de que pudiera haber corrupción en el entorno de García Luna. Todos esos mitos vienen a romperse ahora con el juicio que empezó este martes en Brooklyn y que está en el proceso de selección del jurado. Bueno, ¿y qué ves de esto? ¿Qué ha hecho Felipe Calderón frente a esto? Bueno, Felipe Calderón está en Madrid, ya consiguió su residencia gracias a su amigo José María Aznar, no ciudadanía. Y bueno, y se puso a cantar una canción de Vicente Fernández, El martes me fusilan. Pues coincidentemente fue el día en que empezó todo el proceso de García Luna. Regresemos a los tiempos de Vicente Fox y Felipe Calderón y Ramón, cuando encabezabas Reporte Índigo. Recuerdo que fue el epicentro de las denuncias contra García Luna, en donde todo el mundo nos acusaban de que estábamos locos, que estábamos exagerando. Eso es muy importante. Todos los demás estaban calladitos. Además, venían mucha gente de todos los niveles políticos, empresariales, a advertirnos, a mí en lo personal, que me estaba extralimitando y que podía haber una cosa peligrosa. Cuando García Luna era el hombre más poderoso de este país, no dicho por mí, dicho por el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy. Era tal el control y la narrativa que manejaba Genaro García Luna en ese momento desde Vicente, tanto que aguantó 2 sexenios, o sea, haberse visto. Pero esa narrativa de que vivíamos en una constante guerra, no sé si recuerdan, los spots incluso eran como un parte de guerra. La gente sentíamos que estábamos en una guerra y que los reflectores y el dinero tendrían que estar yéndose hacia esa guerra. Y mucho de las revelaciones en Reporte Índigo en ese momento era las cantidades de dinero que entraban a la Secretaría de Seguridad Pública. Y el destino a comprar propiedades de García Luna, tanto en la Ciudad de México como en Morelos, donde puso su enclave, puso restaurante, ahí donde agarraron a Beltrán Leiva, a uno de Beltrán Leiva, en Miami, como lo dice ahorita, y era ponerle la lupa al hombre y estarle sacando, junto con los Weinberg, junto con personajes como Héctor Slim, en Telmex, a quien le dio la concesión abierta de la famosa plataforma México, en donde una plataforma que no ha funcionado, pero la amistad ahí de esos personajes, porque no olvidemos que el padre de Héctor Slim, hermano de Carlos Slim, fue un personaje importante en sus tiempos de los 60, 70 en la Federal de Seguridad. Es decir, el gen policiaco, el gen de ese tipo de cosas venía en la familia Slim. Lo que se transformó después en el CISEN, que el CISEN fue el que recluta a García Luna y donde García Luna hace su carrera para pasar después a la AFI. Un alumno brillante, pero era tal el control en la narrativa y todos estaban tan de acuerdo con lo que estaba haciendo Genaro que se lo compra el mismo presidente Felipe Calderón. Ahora, como bien dices, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ve que puede haber un desenlace tipo Netflix en esta historia. Tanto lo ve que hasta acomoda al Chapo, al hijo del Chapo, lo tiene encerrado para que si logra salir una acusación y una revelación donde se demuestra que el prianismo, esa temporada neoliberal que tanto habla el presidente, resulta que había un acuerdo multimillonario con el cártel de Sinaloa, pues el presidente se puede colgar una medalla y creo que se la está saboreando. A ver, yo creo que el presidente está buscando una jugada de varias bandas. La primera es no contra García Luna, contra Felipe Calderón. Claro, por supuesto. No olvidemos algo para que la gente sepa, volvamos a entender la importancia de García Luna. A ver, García Luna fue el secretario de Seguridad de este país, primero, que duró todo el sexenio. Era inamovible. Totalmente. Él, el secretario de Defensa. Así es. Como siempre. Pero él nunca se movió. Número 2, su tarea fue la de perseguir al narcotráfico solamente al que no fuera del cártel de Sinaloa. Es decir, Golfos, Zetas, todo lo que estaba ahí en el sur, fuera. Familia. Cuando vino la famosa decisión del cártel de los Beltrán Leiva respecto al cártel de Sinaloa, que generó una violencia
importantísima e intensísima en todo el país, pues el artífice de eso fue precisamente Genaro García No Luna. olvidemos, yo lo recuerdo perfectamente porque lo publicamos, como dice Alejandro en aquel entonces, que la muerte de uno de los Beltrán Leiva, de los fuertes, Arturo Beltrán Leiva, tiene lugar en un departamento, lo que está a 2 cuadras. En Morelos. En Morelos, sí, pero a 2 cuadras del restaurante que tenía García Luna, ahí mismo en Morelos. Claro. Y que varias veces se llegó a decir que el propio García Luna fue el que le puso arriba los billetes, que fue muy cuestionado eso porque hablaba la fotografía de, famosa del fotografía. H. Entonces, dicho eso, la pregunta siempre fue ¿por qué Felipe Calderón le permitió a García Luna ser el custodio de los intereses del Chapo del Cártel de Sinaloa? Y la respuesta se tiene, o se presume, que es porque Felipe Calderón, o digamos García Luna, tenía de Felipe Calderón una cantidad importantísima de información delicada que le impedía a Felipe Calderón confrontar, quitar, relevar a García Luna de su posición. Eso se comentó en aquel entonces. Sí. A ver, Ramón, tan se comentó que en el reciente documental de Netflix del caso de Florence Cassé e Israel Vallarta, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, sugiere eso y por eso él dice, el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, era más poderoso que el presidente y da a entender eso, que lo tenía completamente copado. Bueno, y cuando yo digo varias bandas del presidente López Obrador, porque mucha gente dirá, oye, pero esto va a ir contra el cártel del Sinaloa, pues sí. Es una forma de que la gente diga, no, ya ven que el presidente López Obrador no está beneficiando al cártel del Sinaloa. Claro. Pero no está beneficiando, que está aplaudiendo. Y segundo, para el presidente López Obrador, es decir, es cerrar un capítulo, decir, Felipe Calderón me robó la elección, con el haya sido como haya sido. Yo le robé la tranquilidad, la paz y quizá la libertad. Así es. Claro. Por eso está en Madrid. Por eso está en Madrid. Y hay un punto importantísimo del caso García Luna que creo que no se está tocando, que es la parte de cómo se hizo rico Genaro García Luna, de dónde salió el dinero de Genaro García Luna. Y pues viene de 2 instancias, una pública y una privada. La pública, pues de todos estos contratos opacos e irregulares de la famosa partida secreta 33077, donde desde la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se enviaba información y se enviaba dinero a esta famosa empresa Numbab, radicada ya en Miami. Porque lo primero que hace García Luna después de que termine el sexenio de Felipe Calderón es irse a vivir a Miami, donde estaba su socio o su patrocinador Samuel Weinberg, empresario de ascendencia israelí y que tenía intereses en este sector del aparato de inteligencia privada, que le daba servicio a importantes miembros de la élite mexicana, como a la familia Hill White, involucrada en el caso de la disputa de oro negro con Pemex. Entonces, y ahora recientemente Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hace referencia nuevamente a los dineros de García Luna, a cómo se desviaron alrededor de 2.600 millones de pesos del gobierno federal a favor de Numbab y de otras empresas fantasmas. Porque en México ese es el enfoque. ¿Quiénes ayudaron a García Luna con contratos y con autorizaciones de contratos? ¿Y a quién daba servicio Genaro García Luna en la élite empresarial mexicana? Pues hombre, tendremos, Alejandro, una teleserie en vivo. Casi diríamos que Netflix debería comprar los derechos para transmitir en vivo todo el juicio. Yo creo que va a ser muy importante encontrar o ver quiénes van a ser los jurados para ver el nivel de equilibrio que va a haber al hacer las cosas. Hay 2 apuestas. Una apuesta es que no va a pasar nada, que le van a dar de volada el asunto para que no, pero hay quien dice que no, que sí va a haber una cosa seria, porque es el momento en que tiene el gobierno americano en sus manos a un personaje que con la debida negociación podría poner sobre la mesa los auténticos intereses que manejan al crimen organizado y a los cárteles, particularmente el de Sinaloa. Y por eso, Ramón, no quiero dejar de comentar la diferencia del trato que el gobierno de López Obrador le ha dado al caso García Luna
respecto al caso del general Salvador Cienfuegos. Ambos acusados por la misma Fiscalía del Distrito de Nueva York, ambos acusados de utilizar su poder público para proteger a un cártel de la droga. La diferencia es que con García Luna, bueno, el presidente aplaude, y con Salvador Cienfuegos envió a Alejandro Gertz Manero a hacer un acuerdo extrajudicial con William Barr, el entonces fiscal de la administración de Donald Trump, para que fuera repatriado y posteriormente exonerado en México el exsecretario de la Defensa Nacional. Que por cierto, para cerrar el capítulo habría que decir que vigilemos qué va a pasar pronto con el fiscal Alejandro Gertz Manero. Su estado de salud no es el óptimo, tiene problemas serios de salud, fue intervenido en Estados Unidos, me dicen que de algo en su columna o una cuestión, que hay cuestiones ahí también en otras partes del cuerpo y que eso podría obligar en muy poco tiempo a que el presidente López Obrador tuviese que nombrar y buscar, bueno, él a renunciar, por supuesto, por motivos de salud y tener que debutar con un nuevo fiscal general de la República. Así es. Pues seguiremos el caso García Luna. Y habrá bastante que hablar aquí en Círculo Magenta. Totalmente. Y bueno, no queremos cerrar hoy Círculo Magenta sin rendir un merecido reconocimiento y homenaje a alguien que se nos adelantó, yo diría también muy prematuramente, que es Javier Rivas. Uh-huh. Javier Rivas, que de una u otra manera se significó desde Nuevo León como un gran demócrata, un luchador por la democracia. Javier, tuve el privilegio de conocerlo como amigo y como colaborador durante 5 décadas y siempre fue un hombre que pudo haber estado Javier siempre en la tranquilidad de una carrera de abogado bastante decorosa, bastante holgada, hijo de un exgobernador de Nuevo León, pero él siempre decidió tomar el toro por los cuernos. Y en los tiempos en que en este país se nos olvida, porque la gente no tenemos memoria, y si no lo viviste muchas veces no tienes por qué acordarte, pero en las épocas de los años 60, 70 y 80, bueno, cuando en este país no existía ni el INE, ni había siquiera un instituto electoral de ningún tipo, pelear el voto en este país era tarea de titanes. Y Javier se colocó codo a codo del lado de personajes como el doctor Salvador Nava en San Luis Potosí, como Porfirio Muñoz Ledo, como Cuauhtémoc Cárdenas, con los panistas, con Barrio, ¿sí? Con la gente de Barrio Chihuahua, con la gente de Nuevo León, con Fernando Canales, con el Maquillo Cloutier y la familia Cloutier. Es decir, Javier, es más, su última gran batalla jurídica fue nada más y nada menos que con un personaje muy controvertido que estaba en las fuerzas de lo que eran los grupos michoacanos de autodefensas. Así es. Que era Mireles. El doctor Mireles. Y él fue, Javier, el último abogado de Mireles, que lograron finalmente sacarlo libre. Javier siempre fue un hombre que luchaba contra corriente, como bien lo dice Porfirio en su reflexión que hace muy generosa y muy bien hecha. Era un hombre terco, pero una terquedad respetuosa, una terquedad que estaba insistente porque él creía y tenía sus principios. Y bueno, pues sí es una lástima que en el momento que el país está retrocediendo en materia de democracia, en que se cuestiona el INE y demás, personajes como Javier Rivas, pues nos dejen tan anticipadamente porque eran activos que ya les sabían el caminito. Sí. Alejandro. La reflexión que me deja Javier es que en tiempos donde se centraliza la política en la capital del país ahorita en este gobierno y se repliega a poder o a organizaciones como las de los nuevoleoneses, este grupo empresario y demás, una figura como Javier Rivas que derribó esas barreras y se convirtió en protagonista en fenómenos políticos nacionales al ser parte del grupo San Ángel, que permitió la transformación política de este precandidato país. Del PAN a la presidencia de la República. De la presidencia. Es decir, no existían esas barreras políticas, geopolíticas nacionales o ideológicas. A él tan lo verías
con Mireles, como tan lo veías con Maquío, como tan lo veías con los empresarios de Nuevo León. Fue en San Pedro García, secretario del ayuntamiento de un gobierno priista. Así es decir, era ecuménico. Así es. Entonces, creo que la reflexión que me deja es, harán falta esas figuras como Javier, temerarias, que no se echaba un paso para atrás en una barrera política o geográfica. Y hoy que vivimos estos tiempos de separación, Javier Olivas deja una gran enseñanza. O sea, el gran legado, o uno de los grandes legados, al menos para mi generación, de Javier Olivas, fue haber sido parte de este grupo que sentó las bases de lo que sería eventualmente el Instituto Nacional Electoral. Es decir, la democracia actual mexicana no se podría entender sin la participación y sin el acompañamiento que hizo Javier Olivas. El pronunciamiento famosísimo que hace junto al grupo del 86 contra el fraude electoral en Chihuahua, que fue un parteaguas para la historia democrática en este país. Su presencia permanente con Luis H. Álvarez. Exactamente. En su contienda la resistencia. ¿Verdad? La resistencia. Y al igual que Alejandro, yo destaco muchísimo porque estos referentes ya no los tenemos como un referente de la identidad regiomontana y lo que es ser alguien de Monterrey para aportar al colectivo nacional, a la democracia nacional. Se le recrimina mucho a la élite regiomontana en este momento que no sale de su comodidad, que no sale de su burbuja, que no hace más por el país. Y bueno, Javier Olivas combatió todos estos mitos y todas estas imposiciones que venían de las injusticias y de lo que él veía como lo que era el entonces régimen autoritario priista viejo. Y es un ejemplo, al menos para mi generación, de un luchador. Pues Javier, te vamos a extrañar. Y un abrazo a la familia, a Almanora Garza, su esposa, a sus hijos, a sus yernos y a sus nietos. Tienen una gran herencia que la van a poder conservar de por vida. Hasta la próxima. Que en paz descanse.